Vamos a continuar con otro ejemplo que en este caso de un problema donde tenemos que utilizar el concepto de diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. Otro ejercicio o otro ejemplo de física 2 de electricidad. ¿Sí? Eh, en este caso, lo que es nuestro problema nos dice la diferencia de potencial entre dos placas metálicas de cargas opuestas es U igual a 12.000 voltios. Si hay aire entre las placas, ¿hasta qué distancia debe acercarse para que comience a saltar chispas entre ellas? La intensidad de campo eléctrico a la que el aire se vuelve conductor es E igual a 3 por 10 a la 6, ¿sí? Voltios entre metros, ¿sí? Entonces, utilizando la definición de lo que es la diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme, pues vamos a calcular lo que es la distancia en la que deben de estar las placas. Entonces, un campo eléctrico uniforme se da cuando tenemos dos plaquitas, una con polos positivos y otra con carga negativa, ¿sí? Carga positiva y otra con carga negativa, ¿sí? Y se dice que tiene un campo eléctrico uniforme porque son paralelas estas dos plaquitas, ¿sí? Y se genera en todos y cada uno de los puntos una intensidad constante o igual en todos los puntitos. Entonces por eso dice que es un campo eléctrico uniforme. Entonces eso genera un campo eléctrico uniforme porque es la intensidad en todos los puntos del campo eléctrico es igual. ¿Ok? Entonces en este ejercicio pues vamos a calcular la distancia entre las dos plaquitas para que empiecen a generar chispas, ¿sí? Sabiendo que el aire, dice, se vuelve conductor cuando tiene una intensidad de campo eléctrico de 3 por 10 a la 6. Entonces, la formulita que vamos a utilizar, por definición, la diferencia de potencial de un campo eléctrico se calcula la distancia por la intensidad de campo eléctrico. Y U es la diferencia de potencial, D es la distancia entre las placas y E es la intensidad de campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, utilizando esa formulita, pues vamos a calcular la distancia a la que deben de estar separadas para que generen chispas. ¿Sí? Entonces, pues lo que tenemos que hacer es, a partir de nuestra fórmula original, pues tenemos que hacer un despeje o despejar. Despejar, ¿sí? Que quiero encontrar pues la distancia. Entonces lo que me está estorbando es la intensidad. Entonces pasa, como se están multiplicando, entonces pasa dividiendo la intensidad. Entonces nos queda la distancia es igual a la diferencia de potencial entre la intensidad de campo eléctrico. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir U entre la intensidad, ¿sí? U es la diferencia de potencial y aquí nos dice la diferencia de potencial entre dos placas cargadas opuestas es U igual a 12.000 voltios. Entonces aquí vamos a poner 12.000 voltios, ¿sí? Entre lo que es la intensidad de campo eléctrico, que es E, que vale 3 por 10 a la 6 voltios sobre metros, ¿sí? Y vamos a hacer esa operación. Entonces 12.000 voy a dividirlo entre 3, que me da 4.000. ¿Por qué entre 3? Bueno, siempre acuérdense que dividimos los coeficientes. 12.000 es el coeficiente entre el coeficiente de la notación científica y pongo la base, que es por 10, y el exponente me queda a la menos 6 porque está abajo. Cuando yo lo subo arriba, queda como un exponente a la menos 6. Entonces se elimina voltios con voltios y me va a quedar la unidad de medida metros, que es la distancia. Como estamos calculando distancia, pues estamos bien. Entonces la distancia es 4.000 por 10 a la menos 6 metros, ¿sí? Entonces podemos simplificar esa expresión, ¿sí? Si yo le quito 3 ceros, me queda 4 por 10. Entonces, como le quité 3 ceros, aquí tengo que quitarle
3 exponente o restarle 3, sí, quitarle 3 más bien. Entonces nos queda a la menos 3 metros. O podemos decir la distancia es 0.0 0,4 metros, ¿sí? ¿Sí? Como es a la menos 3, entonces tenemos que mover 3 espacios. El 4 es un espacio, un 0 y otro 0. Tenemos 3 espacios y pongo el punto. Entonces es 0.004 metros o aproximadamente o aproximado a 4 milímetros, ¿sí? Entonces deben de estar muy cerquitas esas dos plaquitas para que genere chispas, ¿sí? Entonces si juntamos esas dos plaquitas, llega ahora un momento donde empiezan a generar las chispas y debe de ser la distancia de 4 milímetros en la que se debe de poner.